Hola a todos muchachos, en este video vamos a hablar de independencia lineal. Entonces vamos a revisar un pequeño resumen. Entonces dicen, sean B1, B2, Bn, n vectores en el espacio vectorial V mayúscula. Entonces se dice que los vectores son linealmente dependientes si existen n escalares C1, C2, hasta llegar a Cn, no todo cero, tales que. Entonces, la idea de la dependencia, fíjense, dependencia, es que como los vectores están igualados a ceros, ¿sí? Para que esa ecuación se cumpla es porque podemos al menos uno de los vectores dejarlo como linealmente dependiente de los demás si despejáramos. Si yo despejara B1, podría dejarlo en función de B2, B3, B4 hasta llegar a Bn. O si despejara B2 o si despejara B3. O sea, uno de ellos se puede dejar en función del resto. O sea, depende del resto. ¿Sí? Si no es posible establecer una ecuación de esas, ¿sí? Se dice que los vectores son linealmente independientes. Si es que no se puede, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Pues que si yo tengo 5 vectores y no puedo plantearlos en una ecuación como la anterior, es porque los 5 vectores son independientes. O sea, no hay posibilidad de generar ninguno de ellos utilizando a los otros 4. Entonces, para verificar, entonces, dos vectores linealmente dependientes, ¿sí? Son paralelos. Entonces, en 2D, cuando yo dibujo, bueno, incluso en 3D, ponemos esto y esto, ¿sí? Cuando yo dibujo dos vectores que son paralelos, ¿sí? Que son dependientes uno del otro, ¿sí? Ellos no tienen la capacidad de generar área encerrada por el paralelogramo, ¿sí? Ya sea en 2D o en 3D. Entonces, la verificación que se hace es revisar cuánto da el producto cruz. Si el producto cruz de ellos dos es cero, es porque son linealmente dependientes y no generan área, ¿sí? O sea, uno es múltiplo del otro. Pues, por ejemplo, en este caso, es fácil notar que el vector 2 es el mismo vector 1 multiplicado por 3. Entonces, en vez de 2 tiene un 6, en vez del menos 1 tiene un menos 3, en vez de 4 tiene un 12. Cuando yo los dibujo en el espacio, ellos no generan área. Si yo hiciera el producto cruz entre esos dos vectores, me daría 0. ¿Sí? Y además, cuando los planteo como ecuación, yo puedo decir que 3 veces el vector 1 menos el vector 2 me va a dar 0. O sea, lo puedo plantear esta ecuación. Al poder plantearla, estoy dejando claro que son completamente dependientes, ¿sí? Y son independientes si uno los dibuja en el espacio, ¿sí? Y hace un producto cruz y el producto cruz es diferente de ser. O sea, uno está en una dirección, otro está en otra dirección, generan generan área de un paralelogramo, ¿sí? Y tienen la capacidad de dibujar un plano, ¿sí? Ya vimos en el ejercicio anterior que si queremos saber la ecuación del plano, pues tenemos que sacarle a eso la normal, que es el producto cruz, ¿sí? Y pues saber qué pasa por el origen, o sea que el término de es cero. Entonces, tres vectores en el espacio R3 son linealmente dependientes, o sea, uno de ellos se obtiene de los demás si se pueden dibujar sobre un mismo plano, o sea, si son coplanares. Entonces, al ser coplanares, se pueden escribir así: C1B1 más C2B2 más C3B3, o sea, un vector en función de los otros dos. O sea, esto es la ecuación, esto armaría como la ecuación, ¿sí? De un plano, ¿sí? Que corta en el origen. Entonces, esos son los vectores coplanares. ¿Sí? Si ellos llegan a ser coplanares, ¿sí? Entonces, cuando yo calcule el determinante de los tres que acomodan los tres vectores, yo armo acá un determinante con los vectores B1, B2, B3, el determinante debería darme 0 si son linealmente dependientes. Entonces, y son linealmente independientes si el determinante no me da 0, sino me da diferente de 0. Entonces, por ejemplo, me dan estos tres vectores, ¿sí? Yo reviso, ¿sí? Son linealmente dependientes, entonces si son linealmente dependientes es posible crear la ecuación. Entonces, creamos la ecuación, colocamos C1, C2, C3, igualamos a 0. Entonces intentamos resolver. Entonces
al intentar resolver, ¿sí?, nos da que el determinante es 0. ¿Sí? Entonces, como es 0, son coplanares. Si no fuese 0, o sea, si nos hubiese dado diferente, pues nosotros decimos simplemente que generan al espacio tridimensional. Ya, ese sería como el resumen.